Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Tachyon con el buen Heliópolis. Y eso sí, créditos al buen Eneyan que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Con esto mencionado, primero hablemos del mazo como siempre, para que entiendas cómo funciona este muchacho en esta estrategia. Tachyon es un mazo que se va a centrar sobre todo en los niveles 8 y acceder a los rangos 8 de este masito. La razón, su habilidad, la cual tiene dos efectos. El primero, puedes invocar desde tu mano un nivel 8 que puede hacerse normal, eso sí, a el buen campo. Y encima te añades un dragón de luz de nivel 4 u 8 a tu mano, haciendo que tengas una invocación por habilidad. Y si ya tienes un cuerpo en campo, pues puedas bajar otro nivel 8 y hacer Dingirsu sin darle tiempo de respuesta al rival. Y si tienes un Tachyon en el campo, puedes colocar desde tu deck una counter, la cual se puede activar ese mismo turno. Sumado a esto, también puedes poner una rank up desde fuera de tu deck, haciendo que pues una vez que llega el Tachyon posiblemente se coma la mayoría de staples del formato. Pero aquí viene un detalle. Si bien tengo que aclarar una vez que el Heliópolis es una carta que viene bien en la estrategia, si no la tienes de todas maneras el mazo funciona bien, y que a veces dependiendo de los turnos no siempre la vas a andar bajando, su uso va de dos maneras. La primera, que este mazo puede hacer turbo Exceed 8 como ya te mencioné con el caso de Dingirsu, para acceder al Heliópolis y de esta manera evitar cosas como Cuervo, cosas como Baylor. Y sobre todo en turno 1 pues te va a permitir jugar con mayor tranquilidad, sumado a que le puede dar protección a tu counter, porque al ser colocada por habilidad el rival sabe dónde está y como le tire tifón pues ya estaría medio fregado. Y así tengas Ciclón, que es una carta que a veces se llega a encontrar, pues el buen Heliópolis puede protegerlo y listo. Sumado a esto, Tachyon tiene un detalle. Nebula es una cartota la cual se invoca de modo especial de tu mano e invoca a otro nivel 8 dragón. ¿Qué ocurre? Cuando haces esto te capas a dragón. Entonces generalmente lo que pasa con Tachyon muchas veces es que cuando el rival te tira alguna hand trap o te interrumpe, te ves en la necesidad de utilizar a Nebula para seguir extendiendo jugada. Y al hacer esto quedas capado a dragones. Con lo cual en turno 1 si te comes alguna hand trap en general pues terminabas así con tu Tachyon más la counter. Pero como quedabas capadito a dragones, pues bueno, qué sé yo, terminabas con dos Tachyon, terminabas con el Cypher mamado, más el Tachyon para más o menos flotar. Pero ahora mismo, aunque te lleguen a interrumpir o te lleguen a forzar a utilizar Nebula desde el principio, pues tienes acceso a una carta que puede negar selección tanto en campo, cementerio o destierro, haciendo que sea más versátil en el extra deck y que en turnos 1 en realidad sí se comporta bien. En turnos 2 generalmente no te voy a mentir que pues vas a preferir lo que es Dingirsu, pero depende realmente del match y si crees que el rival tiene hand trap, incluso puedes llegar a bajarlo de manera defensiva. Esto lo veremos en las repes, así que no te preocupes. Y ya está, creo que el mazo no tiene mayor misterio. Explico rápidamente cada carta como siempre y luego podemos ver el resto en la repetición. Nebula se puede invocar junto a otro nivel 8 a el campo. A partir de ahí quedas capado a dragones. Y en el cementerio lo puedes desterrar para seleccionar un dragón de luz u oscuridad de nivel 4 para reciclarlo a tu mano. Entonces te recicla y aparte se invoca. En niveles 4 solo llevamos uno por cierto, pero ya veremos que tampoco es imposible de activar su efecto. Spiral. Si hay dos monstruos en el campo que sean dragones de luz y oscuridad de tu lado, eso sí, este puede caer de modo especial de tu mano o del cementerio. Tiene el efecto de cambiar los niveles a tus monstruos a 8. Si el rival juega con algo que cambie niveles, el Spiral siempre se va a imponer ya que va a caer al final al activar su efecto, haciendo que puedas elevar sus niveles a 8 de nuevo. Cypher, cartota, puede mandar al cementerio cualquier número de dragones en tu mano y o campo, boca arriba eso sí, para añadirte un monstruo dragón en tu deck cuyo nivel sea igual al de los niveles de los dragones que mandaste al cementerio. Eso sí, niveles originales. Así que un poco lo mismo. Te ponen un contador para plantar una de tus cartas, pues lo tributas y de todas maneras te puedes añadir un nivel alto. Sumado a esto, si está en cementerio, se puede desterrar para reciclarte un luz y oscuridad, pero de nivel 8 a tu mano. Límite Swarchild. Si el rival tiene algo con 2000 de ataque o más, puede caer de gratis a el campo. Este efecto no es caro, así que puede caer múltiples veces. Y sumado a esto, sobre todo en turno 2, como el rival te deja algo en campo con más de 2000 de ataque, pues así accedes a un Dingirsu sin darle tiempo a respuesta. Parsec, si controlas un nivel 8, se puede invocar sin tributo a el campo. De esta manera, si haces habilidad y luego haces normal Parsec, pues también tienes un Dingirsu que es un poco más respondible, pero de todas maneras puede molestar. Tifones para el back row, Eclipse porque es un staple que te compra turnos. Canjear viene muy bien, cualquier dragón en cementerio sirve de todas maneras, sobre todo Spiral obviamente es lo que prefieres, pero está bien. Y la counter que vamos a poner por la habilidad, aunque si la robas de mano inicial pues nada. Recuerden que esta se puede activar desde la mano si controlas un Tachyon en el campo, así que robarla de mano inicial, aunque no siempre es muy bueno,
puede llegar a sorprender al rival si es descuidado. El no dragón Tachyon tiene el efecto de que tacha y niega todas las cartas boca arriba en el campo. Con esto puedes apagar magias continuas y ese tipo de vainas. Sumado a esto, puede tributar 2 cartas de monstruos y puede realizar hasta 3 ataques. A monstruos nada más, pero tiene 4500, así que a veces es suficiente. Heliópolis, negador de cartas que seleccionen tu campo, cementerio o destierro. Puedes evitar IDP, puedes evitar Cuervo, puedes evitar a Baylor si lo bajas de manera inicial para poder jugar con tranquilidad. El taquito lo llegas al campo y te pones la counter con la habilidad o la rank up dependiendo de la situación. Puedes activar un efecto al inicio del Battle Step y cada vez que se active algún efecto del lado del rival a partir del efecto que has activado, este va a ganar 1000 de ataque y puede pegar otra vez. Sumado a esto, niega los efectos de todos los monstruos en el campo en este momento. Ese efecto es permanente, así que contra cosas como Lirilux le puedes negar el campo y ya está. Tingirsu, Removal sin selección. Tenemos lo Galaxy y el buen Salafón, que contra cosas como Lirilux pues viene bien rico. Vuelvo a repetir, el Heliópolis no siempre lo vas a bajar, pero cuando lo haces sí puede llegar a ser un buen desmadre y te ayuda a jugar más tranquilo en turno 1. Así que en realidad es una buena edición si es que tienes la disposición de gastar las gemas en el producto donde está. Vamos a ver las rep. A ver, repetición. Tenemos rachita de 3. Llevamos segundo. Aquí vas a ver el uso del Heliópolis y cómo puede ayudarte a jugar contra algunas hand traps. Así que presta atención. Sabio al campo, Cetro también. Perfecto. Voltea 1, voltea 2. Va por el A. Descarta roba. Avispato. O bueno, espenato para los panas. Doble set y listo. Tenemos Tifón, perfecto, nos quitamos la primera. Heracallis, da igual, tenemos límite Schwarzschild. Y eso sí, si te enfrentas a este mazo no le dejes nada de más de 2000 de ataque porque te lo va a bajar de gratis y otro más con la habilidad. Sin darle tiempo a respuesta, ya tenemos 2 monstruos en el campo. Utilizando ambos, vamos por Heliópolis. Vamos a hacer Normal Safer y lo bueno, si nos tira Baylor o algo, pues ahora sí tenemos protección para jugar alrededor de eso. Descartamos Spiral, añadimos lo que es Nebula. Y el vato cuando activamos Spiral pues tira Cuervo. Problema, tu Cuervo te lo metes por las nalgas porque podemos proteger del cementerio también. Listo, se invoca, efecto, cambia niveles, vamos por el 8. Tachyon llega al campo. Tenemos el acceso a nuestra buena rank up. Vamos a colocar otra carta. Ir por lo que es la armadura completa. Primer efecto, reventamos. Se activa el Vespenato. Revive el cetro, cae la silla también, tiene todo, está bien, que bajen todos, no importa. Barbar 1, se va a añadir el otro. Safer se activa, podemos reciclar al límite Schwarzschild. Ahora activamos Nebula desde la mano. Cae 1 y cae 2. Vamos a ir por el cifrado. Y escalando con él vamos por el otro Cypher. Así tenemos para flotar, le reventamos carta, pegamos 1, 2, 3 y esto se acabó. ¿Y dónde estaba la counter? Pues aquí seteadita. Bueno gente, duelo, vamos contra un Yugo. Nos toca ir primero. Vamos para allá, dominación de dragón taquiónico y empezamos eso sí con doble trading. Tiramos 1, tiramos 2, robamos, pero igual empezamos con 4 cartas. El tema, ya generamos cementerio y también podemos rascar con mayor facilidad las staples. En fin, Spiral cae al campo, cambia niveles. Safer puede mandar al cementerio para buscar otro Spiral. ¿Para qué es eso? Pues bueno, para tener a el buen Nebula, que va a revelar y va a caer 1 y 2. Tenemos al Tachyon, se activa la habilidad, tenemos lo que es la counter y doble set. Ya está, uno de los mejores campos que es de, pues, Taquito. Carta de Belezas del Viento, empieza con Tifón y aquí viene la razón del Heliópolis. Negar selección, protegemos la counter y ya está. Va a tener Tenki, tenemos Tifón. Afuera, listo. Tiene 3 visitas, pues bueno, counter también. Aunque aquí como dato... Bueno, sí está bien activado, pero igual si gustan pueden guardarse la counter un poquito más. De todas maneras así evitamos que se vayan añadiendo cartas. En fin, que cae también Summon y ya lo hicimos pedazos porque se comió la counter, se comió Tifón y se comió Eclipse. Protegimos nuestra counter con Heliópolis y así es como te ayuda pues a mejorar tu campo en turno 1. Va a robar una carta, pero ya a este punto pues Tachyon sí te va a pasar por encima, obviamente. Dominación se activa, tenemos la arranca, vamos por la armadura, lo reventamos. Safer puede reciclar carta, tenemos límite Schwarzschild. Nebula revela, cae 1, 2 de nuevo, vamos ahora por el Tachyon.
Se activa el efecto porque si él activa algo en batalla podemos pegar de nuevo y pues se acabó. Listo. Bueno, gente, repetición. Nos toca ir segundos. Recordatorio, aquí nos va a ayudar el buen N-Yang. Invasión hambrienta versus dominación del dragón taquiónico. Empezamos. El vato revela, se resemiga, añade, Bibli, bien. Tiene la poli también. Hace normal y fusiona. Quiere que Sarrasemiga busque. Va por el Ambu. Ambu cae al campo. Efecto. Sarrasemiga también. Biblips también. Tiene el escorpión. Tiene lo que es preda práctica. Y tiene predapónico. Activa predapónico primero. Y predapoda también. Revive 1, revive 2. Tiene lo que es la ruiseñora ensamblado. Perfecto. Muy bien. Preda práctica. Y ahora sí se puede capar a fusiones. Pero ya baja lo que es el escorpión. Está bien, está bien. Lo está haciendo muy bien. Trae carta, te cobra, busca. Tiene planta de reciclamiento. Rico. Pone sustituto, fusiona. Dragostapeli al campo. Excelente. Devuelve, roba, coloca carta y recicla. Muy bien. Campo chingón. Nos toca. Hay límite su archa de modo especial porque, pues bueno, el vato controla un monstruo de más de 2000 de ataque. Activamos la habilidad y sin darle tiempo a respuesta vamos a poder bajar nuestra carta. Y así podemos acceder al Heliópolis. Heliópolis llega al campo, Ruiseñor quiere levantar, pero podemos negar. Ahora, él puede negar aquí con Dragostapelia. De hecho, pero como la negación de Heliópolis solamente es una vez por turno, supongo yo que habrá preferido guardárselo. Lo cual, está bien. Y eso sí, recuerden que Ruiseñor selecciona cuando cae el monstruo. Biblips le va a buscar, tiene Sarrasemiga en mano. Nos toca, tenemos Nebula, revelamos al Parsec, cae 1, cae 2. Pone contra Dragostapelia un contador preaplanta, pero tenemos Seifer en mano. Efecto, podemos mandar al cementerio y recuerden que la búsqueda de Seifer es con el nivel original. Así que aunque sea nivel 1, no importa. Puedes buscar un nivel 8 y listo. Cae Spiral, vamos a ir por el Taquio. Que por cierto, la animación sí está bien chida, mira. Creo que es de las mejores animaciones del juego, ¿verdad? No se ve mal. Aunque otras tienen más fondito, pero sí está perrón el 3D. En fin, llega al campo. Counter desde las nalgas. Listo. Vamos a ir por la armadura completa. Tiene Ciclón del Cosmos. Nos fuerza la counter. Está bien. Ni modo. Nekei. Efecto. Reventamos uno. Vamos a bajar un límite Schwarzschild. Ir ahora por el cifrado. Efecto. Reventamos. Pegamos, tiene la hidra, quiere nerfearnos el ataque, 1500. Pegamos de nuevo y muerto. Si baja Sarrasemiga, no le alcanza igual. Nos quedaban 2 golpes más. No, gente, duelo, vamos contra una Kisa. Toca ir primeros. Ahora, tengan en cuenta que el Heliópolis pues está chido y todo, pero dependiendo del match te puede ayudar, como al final no va a ser mucho. Y obviamente cosas como Eclipse te pueden dormir y a veces te conviene más guardar la counter que otra cosa. Dependerá completamente de cómo abras. En fin, hacemos la jugada clásica. Spiral se revive, cambia niveles y vamos por el Tac. Tac en el campo, habilidad. Colocamos carta y tenemos doble en set. Le toca a Eclipse. Podemos negarlo con la counter y tener una negación de selección, pero esto es más que todo de protección. No va tanto en sentido de interrumpir al rival. Es que lo condicionas a tratar de pasarse el campo con distintas herramientas, no con lo de siempre. Entonces, bueno, nos duerme. Está bien, bájale al Wanyun y activa el efecto y se quita el Heliópolis. Lo cual no es mala idea. Porque el Heliópolis, a fin de cuentas, es el que luego el siguiente turno, si se queda en campo, pues va a andarnos protegiendo. El detalle, cuando baja carta, no se esperó que le metiéramos un Eclipse por todas las nalgotas. Tengan en cuenta también que nos pudimos el Eclipse, así que estamos a la par. Lo dormimos, robamos. Él también va a robar 2, de hecho. Pero ya sacó boleto. Bajamos al buen límite. Tenemos la habilidad, ponemos un rank up de gratis y activamos. Vamos por el Neo Dragón Taquiónico. Con eso le podemos apagar esa vaina de la mágica por si acaso se revive Spiral. Vamos por Dingir, su efecto, le quitamos 1. Nebula revela, cae 1, cae 2. Vamos ahora por el Cypher y escalamos al otro Cypher. Efecto, le tronamos. La mágica va a bajar de la mano, sí, que baje nomás no importa. Porque tenemos la armadura completa y aunque active algo, tenemos la counter todavía. Así que ya está. Debió apuntarle al que
pues puede activar la counter. Aunque, siendo franco, daba igual que nos quitara el Tachyon porque tendríamos de todas maneras dos Cypher, o bueno, dos ojos galácticos. Ya está. Listo. La gente duelo, vamos contra una reina. Ahora tengan en cuenta algo. Que bajes al Heliópolis no significa que siempre lo vas a utilizar. Alguien por su cuenta es un mazo que es chido. Y pues a veces simplemente bajarlo está bien. Y te puede ayudar contra algunos mazos en específico también. Pero recuerda que no es tu prioridad y adáptate a lo que juegue más el rival. Bajamos al límite Schwarzschild por la habilidad y tenemos al Cypher, Nebula. Puede bajar otro límite porque andábamos medio bricks. Y vamos por el Heliópolis. Heliópolis al campo, bajamos al Cypher, mandamos al cementerio, al límite y así tenemos Spiral de una vez. Siempre que puedan hagan esto, lo bueno. Aquí el Hierático es de manera preventiva para evitar Bail. De esta manera no pueden negar el efecto de Spiral para cambiar niveles, así como el Cypher buscar. Con esto tenemos 2 niveles 8 y vamos por el Tachyon. Tachyon llega al campo, colocamos carta y ponemos la counter también. Muy bien. Lo bueno, recuerden esto, esta counter es de las mejores del juego, por no decir tal vez la mejor. La razón de esto, muy sencilla, niega toda la cadena. El vato baja campana helada y trae la 4, una burnea y otra busca. Counter y negamos las dos y las dos se van al mazo. A mamarla, mira, búmbale. Listo, ahora el vato hace normal de campana helada y tiene campanada. Puede traer otra carta, pero un eclipse y pa'l río, como dirían mis amigos. Ni modo, voltea 2 cartas, está bien. Nosotros volteamos al Heliópolis, tiene Warning Point. La activa, aquí sí, tal vez lo único, podría haberlo apuntado mejor al taquito, pero bueno. Aprovechamos, tenemos un arrancado gracias a la habilidad. Vamos por el siguiente, el Neo Dragón Tachyon. Vamos a activar el efecto para apagar el campo por si acaso y ahora ir por la armadura completa. Estamos probando a ver si hay timing de algo. De momento no hay nada de timing. Y cuando ocurre esto, pues aprovechamos. Spiral Special, Normal Parsec. Vamos por Dingirsu. Efecto, le quitamos esa carta set por si acaso. Resulta que era Necrofusión, pero como la counter le devolvió los materiales al mazo, no pudo acceder a utilizarlo. Y con esto, obviamente, ya lo hicimos pedacito. Heliópolis aquí realmente no hizo la gran cosa, por no decir nada realmente, pero no deja de ser un 3K que de todas maneras, si en caso el rival hubiera robado un tifón o algo así, pues podría negárselo y ya estaba. Bueno, gente de duelo, vamos contra un Yuri. Este es el de derrota. Dominación del dragón taquiónico versus Predaplanta. Tenemos una mano que pinta bien, porque Eclipse más tifón, tú dirás, ya le hiciste porquería, pero no. Porque al tener Cypher y el buen Spiral, nos va a faltar cartas para poder empezar a jugar. Y ahí es donde viene un poco la debilidad del mazo. Si bien con tu habilidad más o menos como que puedes armar Exit con facilidad, Eclipse va a poner las cartas boca abajo y luego cuando quieras reventarle el campo rival, a veces te va a faltar potencia de fuego para hacerlo. Porque una de tus cartas revienta cartas boca arriba, y si bien tenemos otra que boca abajo, si no tienes para hacer 2 Exit al menos, sin bloquearte a dragones, sí se pone medio feo el asunto. Así que bueno, el rival igual va a dejar un campo que no es el perfecto, pero pues bueno, está bien. Tifonazo su carta, tenía Predaplasto, Eclipse lo mandamos a dormir. Y encima top deckeamos la counter. Si hubiera sido otro monstruo de nivel 8, no hubiera habido tanto problema. Pero en este caso en particular, pues sí. Ni modo, activamos Cypher, tiramos al cementerio, tenemos límites Schwarzschild. No podíamos primero añadir a Schwarzschild para bajarlo porque recuerden que tenía a su Predaplanta. Ahora, lo que tal vez sí podríamos haber hecho es igual molestarlo un poquito porque Spiral igual nos arregla los niveles aunque él nos ponga contador Predaplanta si él lo hace primero y nosotros cambiamos después. Pero de todas maneras estaba medio canijo poder ganar con la mano que tenía. Vamos a añadir lo que es el buen Nebula y vamos a hacer una jugada súper rebuscada para tratar de dejar algo decente. Spiral se revive, tenemos 2 dragones, vamos por el Cypher. Vamos a ir por la armadura de ojos galácticos y aquí es donde viene un poquito el problema. Como vuelvo a repetir, pues Eclipse nos ayuda así a dormirle el campo al rival y establecer el nuestro de todas maneras, pero contra mazos como Predaplanta que tienen recovery hasta debajo de las piedras, pues está medio canijo. En fin, vamos a hacer al Cypher y aquí viene el trucazo. Vamos a detachar al Cypher y reventar nuestro límite Schwarzschild. ¿Por qué revientas tu propia carta? Porque Cypher, recuerden que tiene un efecto que te permite desterrarlo y reciclar un dragón. Y de esta manera, a pesar de tener una mano briqueada, entre comillas, excepto las stable obviamente, pues podemos llegar a dejar al Tachyon más el Cypher.
Si no hubiéramos robado la counter incluso, la counter vendría aquí y a lo mejor tendríamos otro eclipse o alguna staple y sí se podía haber ganado. Lamentablemente la counter te puede salir en mano y pues tu habilidad ya pierde bastante value. De todas maneras vamos a activar y colocar lo que es la magia de subida de rango. Activamos el efecto de Tachyon para pegar una vez. Él si activa algo más podemos pegar de nuevo. Y tristemente Calamar va a activar efecto. Ahora, podríamos haber empezado con el otro. Pues más o menos sí, pero de todas maneras vuelvo a repetir que estaba medio fregado el asunto. E igual, el taquito como activa efecto puede pegar de nuevo. Así que de todas maneras le limpiamos el campo, pero pues ya estamos con los contadores Preda. El vato tiene Preda Poda, ya revivió su carta así nomás. Va a activar el Clammy y obviamente ahí sí le enchufamos la counter. Desde la mano de frente la gente a veces se olvida que si tienes Tachyon va de la mano. Pero con 3 cartas en mano, el Preda Planta y cosas como Beliefs en cementerio, pues no va a ser suficiente. Fusiona Salambu, el Ambu puede tributarnos carta y tiene la ira ahora sí. Y pues ya sacamos boletos para irnos a jugar al Fornite. Oye, al menos ya empezó su temporada nueva o algo así me dijeron, qué sé yo. En fin, fusiona, va por el hambriento, nos tributa 6k y en todo el hocico y hasta ahí llegamos. Y ya está. Oye, pero no bajaste el Heliópolis, perdiste por eso. No, ni vergas. El Heliópolis es bueno en turno 1, pero luego para turno 2, a veces, pues, aquí para qué lo vamos a bajar. Bueno, gente, como vieron, Heliópolis es una buena adición a la estrategia. Siempre y cuando tengas, eso sí, los recursos para andar gastando en este punto, porque ya tenemos la confirmación de algunas cosas que van a venir en la siguiente caja y pues se viene potente. Con esto dicho, créditos al buen Eneyan que nos ayudó con las repeticiones y también a ti que estás viendo esto, así como a los miembros del canal. Créditos al Antonio, al Dario Vera, al José Barreto, al Ryzen, al Immortus, al Herónimos, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Joños, al Enj, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.